Todos tenemos promesas aquí. Tú tienes una promesa o muchas promesas. Pero el significado de la palabra promesa viene del griego y es evangelia. Y significa un mensaje. Repite conmigo: mensaje. Es un mensaje o un anuncio de Dios donde Él se compromete a hacer algo bueno en nuestra vida. ¿Alguien me está siguiendo? Fíjate lo que es una promesa. Es un mensaje o es un anuncio de Dios donde Él se compromete a hacer algo bueno en nuestra vida. Y aquí habemos varias personas que estamos esperando que empiecen a suceder cosas buenas en nosotros, porque ya han sucedido cosas buenas, pero seguimos esperando que sucedan otras cosas buenas donde a lo mejor no hemos visto. Esto quiere decir que cuando Dios da una promesa, siempre va a tener su cumplimiento. Cuando Dios habla respecto a un tema, puede pasar a lo mejor un año, o pueden pasar a lo mejor unos meses, unas semanas, un año o varios años, pero la promesa de Dios siempre estará vigente y condicionada a que nosotros podamos creer en lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cuántos me están siguiendo? Muy bien. Quiero comentarte algo personal que tiene que ver precisamente con las promesas. Cuando tenía 16 años y que no conocía del Señor, y tú sabes que no conocer de Dios a los 16 años y es una etapa compleja, ¿verdad? Algunos lo saben. 15, 16 años, 17 años sin conocer de Dios se vuelve algo complejo, porque es una etapa donde el joven o el jovencito, el adolescente anda buscando ciertas cosas, encajar con ciertos grupos, no le habla a nadie, no le habla a sus papás, no le habla, es una etapa compleja. Sobre todo me refiero cuando uno no tiene a Jesús. 16 años sin Jesús. Pero Dios hace cosas increíbles, aún nosotros no conozcamos de Jesús. No sé si eso lo sabías. De hecho, hay parte en la Escritura donde nos enseña que la misericordia de Dios está al alcance aún de las personas que no lo conocen. La misericordia de Dios se ve reflejada aún en personas que no lo siguen. Esa es una realidad. La misericordia de Dios, porque incluso puede haber un campo de tierra, y hay una persona que conoce de Jesús y que sembró, y al lado hay otro campo, o más allá hay otro campo donde también personas sembraron y no conocen de Dios. Ahí están las que conocen y están las que no conocen. Pero cuando llueve, no solamente llueve con las personas que conocen, sino también llueve con las personas que no conocen. Esto quiere decir que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios hace que salga el sol sobre justos y sobre injustos. Esto es bien interesante, porque la misericordia de Dios se puede ver reflejada en toda la humanidad. La gracia de Dios se ve reflejada exclusivamente sobre aquellos que han decidido entregarle su vida a Jesucristo. Ahí hay una diferencia entre la gracia que la alcanzan todos, ¿sí? Y la misericordia que la alcanzan todos, y la gracia que la alcanzan aquellos que han decidido creer en Jesús. 16 años no conociendo nada acerca de Dios, etapa complicada, y a Dios le plació darme un sueño. ¿Te lo puedo platicar? Que tiene que ver con una promesa. A Dios le plació darme un sueño. Tenía 16 años, y entonces en esa visión que tuve comencé a ver a muchas personas. Bueno, era muy grande el asunto de lo que yo estaba viendo en cuestión de personas, y veía tal cual, me lo puedo imaginar todavía, veía cómo de las personas salían como si fueran unas masas de las personas y de su cabeza. Y cuando yo preguntaba qué era lo que estaba saliendo de los cuerpos de las personas, del cuerpo de las personas estaban saliendo tumores. Yo veía cómo de las personas salían tumores de su cuerpo, y comenzaba a ver
cómo las células de la sangre de personas que tenían cáncer eran limpiadas, las células. Tú te puedes decir, un joven de 16 años soñando eso y que no conoce nada de Jesús, es un poco extraño, ¿no? Claro que es un poco extraño. Comenzaba a ver cómo la sangre también se limpiaba de personas que tenían un nivel de azúcar alto, personas con diabetes. Comenzaba a ver cómo paralíticos se levantaban. Comenzaba a ver un montón de personas siendo restauradas. Tenía 16 años. A los 23 años le entregué mi vida a Jesús. De los 16 a los 23, ¿cuántos años pasaron? 7 años. 7 años pasaron. Y cuando le entrego mi vida a Jesús, estos sueños, sin saber que era una promesa, y estas visiones comienzan a ser muy repetitivas. Comienzo a soñar mucho más respecto a eso. No lo llegaba a comprender en su totalidad. 17 años después, te estoy hablando de una promesa que me dio el Señor a los 16 años, pero 17 años después, pasando un proceso complicado en mi vida, ya estando en San Cristóbal de las Casas como pastor, el Señor me llama y me dice, en ese momento complejo me dice, que realice una reunión de milagros donde Él iba a respaldar. Y a esa reunión de milagros me dijo que le pusiera por título Ríos de Sanidad. ¿Puedes voltear ahí, por favor, y ver? Ahí está, Ríos de Sanidad. Y empiezo a ver cómo Dios comienza a sanar a las personas. Sé que es solamente el comienzo. Hasta la fecha han sido, ya se ha pasado a las 1000 personas en todos los lugares donde el Señor nos ha permitido estar. Y muchísimas de ellas han sido con estudios médicos, porque la gente hoy día le cuesta trabajo creer sin que haya un estudio médico. Entonces nosotros hemos pedido estudios médicos después de que las personas dicen ser sanadas. Y ha habido muchísimo de esto. Ahí tenemos muchos casos. Y ahorita que veía a unas personas, aquí está Rigo. ¿Puedes levantar tu mano, Rigo? Ahorita me acordé justamente cuando estaba allá atrás y estaban cantando la canción de Milagroso. Porque, bueno, independientemente de cómo ha sido el proceso de Rigoberto que está ahí, él cuando llegó en una de las veces que ha llegado aquí a la congregación, llegaste con un montón de cosas en la cara, ¿no? Que eran como, no sé, ¿cómo le podríamos llamar? Ronchas, ¿qué era? Alergia, ¿verdad? Cada vez de que se ponía algo, yo recuerdo mucho eso, que te ponías una hebilla o algo, o tocabas alguna moneda, se llenaba totalmente de ronchas. Y había ido y fue aquí a la clínica, ¿cómo se llama la clínica? Del Campo, donde lo atendieron, la clínica El Campo y muchos otros lugares. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que cuando una persona decide creerle a Jesús, comienzan a suceder cosas extraordinarias. Comienzan a suceder milagros, que por cierto no está ahí escrito ninguna de las cosas que han pasado en la vida de esa familia, porque Dios ha sido muy misericordioso con ustedes. Quiero decirles que con su familia Dios ha hecho no uno, Dios ha hecho 2, 3, 4, 5 milagros. Y lo que espera el Señor de ustedes es que no se aparten más de Él, sino que continúen siendo fieles a Él, buscándolo, amándolo y creyendo. Pero ese no es el único caso. Sabes, yo no conozco tus casos, y a lo mejor no tiene que ver con esta congregación, tiene que ver con otras congregaciones, o tiene que ver con tu fe estando en tu casa, estando en el momento más difícil. ¿Sabes lo que quiero decirte? Quiero decirte que Dios ha sido misericordioso contigo. Aún en los momentos en los cuales a lo mejor no le buscabas, Dios fue misericordioso contigo. Y aún en los momentos cuando tú le estabas buscando y ya creías en Jesús, Dios te extendió su gracia. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es seguir aferrándonos a las promesas de Dios, las promesas que Dios nos ha dado, porque a lo mejor hoy es el día cuando comencemos a ver alguna de esas promesas. A lo mejor es mañana, a lo mejor es este mes, a lo mejor es este año. Pero yo quiero decirte que cuando Dios suelta una palabra y hay una persona que lo cree, esa palabra se vuelve una realidad en el corazón de la persona. Se vuelve una realidad. 16 años soñando ese tipo de cosas,
17 años después comienzo a ver parte de lo que el Señor me ha prometido, parte de lo que Dios me ha dicho. Pero esto es así. Cuando uno decide creerle a Dios, comienza a hacer algo, a hacerse algo en el corazón de la persona, y sabe, sea lo que sea, sabe la persona que en algún momento va a haber cumplido las promesas que Dios ha prometido. ¿Cuántos creen esto? Dice la escritura en segunda carta a los Corintios 1:20: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es decir, todas las promesas de Dios tuvieron su cumplimiento en Cristo. Pero todos, repite conmigo, todos, fuerte, todos los que están en Cristo tienen acceso a esas mismas promesas de Dios. Las promesas que se encuentran en este libro maravilloso llamado la Biblia, tú tienes acceso a esas promesas si decides creer, y esto es por medio de Cristo. Si nosotros tenemos necesidad, pero no tenemos fe, nosotros no vamos a ver nada. ¿Me explico? Porque por más que pueda ser tu necesidad, si no le estás creyendo a Dios ni tantito, no vas a ver nada. Porque Dios nunca se ha movido en la escritura por medio de la necesidad. Las promesas se cumplen en nuestra vida por medio de la fe que tengamos en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tenemos fe en Cristo, entonces podemos ver cumplidas las promesas que nos han dicho de parte de Dios, las promesas que hemos leído, las promesas que se encuentran en la escritura. Hay promesas relacionadas con la paz. Hay promesas relacionadas con la restauración. Hay promesas relacionadas con la sanidad. Hay promesas relacionadas con un milagro. Hay promesas relacionadas con tu matrimonio. Hay promesas relacionadas con el ministerio. Hay promesas que tienen que ver con la familia, con los hijos, con los padres, con los esposos, con el trabajo, con lo que sea. Hay promesas por todos lados en la escritura, pero ninguna promesa de esas que están en la Biblia nunca se ha cumplido por necesidad. Siempre se han cumplido por fe. El requisito primordial y más importante cuando tú te acercas a Dios es creer que Él existe. Y eso es lo que dice la escritura, ¿sí? Para empezar, tú tienes que creer que Dios existe. Tienes que creer en Dios. Y en segundo lugar, dice la escritura que tú tienes que creer que eres galardonador, ¿sí?, de lo que Él ya ha hecho en la cruz, y que tú puedes recibirlo. Entonces fíjate cómo va la sintonía. Número uno, yo creo que Dios existe, y eso es primordial, porque hay gente que no cree en Dios. Y número dos, que realmente tú puedes recibir algo de parte de Dios. Cuando se juntan estas dos cosas, yo creo en Dios y creo en lo que Dios puede hacer en mi vida, entonces comienzan a suceder cosas increíbles. Si hoy tú estás pasando por un momento donde no tienes paz en tu corazón, tú puedes adquirir promesas ahí. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? ¿Alguien se la sabe? Usted hoy va a recibir algo de parte de Dios. Te voy a dar un tip. Cada vez que abras la Biblia, agarra un marcador, y donde haya una promesa y que se haga latente en tu corazón, subráyala, ponle fecha y comienza a orar creyendo en esa promesa, y va a tener un cumplimiento. Yo tengo distintas Biblias, tengo un montón de Biblias, y tengo una pequeñita que me regaló mi mamá en el 2017, y de mezclilla, y me gusta
en algunas ocasiones regresar a esa Biblia, aunque tengo muchas otras Biblias de estudio, etcétera, pero me gusta regresar a esa Biblia, porque en esa Biblia tengo subrayadas, tengo así en cuadrito, tengo promesas del 2007, ¿no? 2017 dije, 2007. Del 2007 tengo promesas ahí. Y le puse la fecha, noviembre del 2007. Y hay una promesa, y a lo mejor he estado titubeante en ello, pero cuando regreso a esa promesa, puedo volverme a aferrar y creer que Dios va a cumplir con ello, porque es algo que está en la Escritura, y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto quiere decir que si Dios ha prometido algo a tu vida, se va a cumplir, y quizás hoy sea el día donde el Señor va a cumplir con ello. Quizás hoy sea el día. Eso depende también de qué tanta fe nosotros tengamos. Hay promesas de paz, hay promesas de restauración, hay promesas para todos, promesas para los hijos, promesa para los padres. Hay muchas promesas. Ahora quiero que veas cómo Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo. Pero nos dice algo previo. Nos dice: puestos los ojos en Jesús. Si nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, no vamos a separarnos de las promesas que Él mismo ha hablado, de lo que Él ha hecho. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en aquel que ha sido levantado. Nuestros ojos tienen que estar puestos en aquel que fue a la cruz. Más adelante lo dice en ese mismo verso, que Él mismo se entregó. Y dice, entonces está diciendo, si tú ves a Jesús, el que ha sido levantado, tú puedes tener acceso a lo que Él ha dicho, a las promesas que Él ha dicho. Entonces la clave aquí está en no quitar la atención. No quitar la atención de Jesús. No puedes poner tus ojos en el problema. No podemos poner nuestros ojos en nuestra necesidad. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. No más nuestra atención en la necesidad, no más nuestra atención en el problema. Nuestra atención tiene que estar puesta en Jesucristo. Mateo capítulo 15 versículo 21. Quiero compartirte esto, que es muy breve, pero que es muy importante. Mateo 15, 21, 22. Vamos a poner nuestra atención en Jesús, ¿correcto? Puesto los ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo que estamos viendo y escuchando aquí es la necesidad de una madre por su hijo, por su hija. Hay una necesidad tremenda, pero esto no es extraño, porque cuántas madres y cuántos padres no estarán necesitados de un milagro hoy día por sus hijos. Lo extraño no es eso. Hay una madre que está necesitada de un milagro, de que Jesús haga algo sobre su hija. Pero yo me puse a pensar y digo, hay millones de padres que están necesitados de que Jesús haga algo en sus hijos. Millones. Entonces esto no es lo extraño. ¿Sabes qué es lo extraño aquí? Que la mujer decidió buscar a Jesús en vez de buscar a alguien más. Sobre todo una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Una mujer que no tenía nada que ver con Jesús. Una mujer que no esperaba realmente nada de la vida, y mucho menos nada de Jesús.
Y la mujer decide poner su atención en Jesús, quien hasta ese momento no era su Salvador. ¿Me estoy explicando? Y a mí me llama también la atención de que esta mujer dice: mi hija expone su necesidad de esta manera. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces tú te puedes poner a pensar en ello. ¿Cómo un hijo, cómo una hija puede ser gravemente atormentada por un demonio? Ok, vamos a irnos a lo más básico de la escritura. Lo más básico sería pensar que la niña o la joven está enferma, ¿correcto? Si la mamá entra al cuarto donde está la niña y la niña se está revolcando del dolor y no puede, imagínate una niña pequeña siendo revolcándose del dolor, no puede comer, no puede esto, no puede el otro, pues definitivamente la mamá está relacionando la parte de que está siendo atormentada por el dolor, pero le añade por un demonio. Curioso. Está relacionando la enfermedad con un demonio, y algunos podrían decir: es que no todas las enfermedades tienen que ver con un demonio. Pero vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Claro, el 20% de todas las enfermedades no tienen que ver con demonios, pero ese es el 20%. El otro 80%, estamos solamente viendo el caso de esta mujer con su hija. Imagínate el como padre ver eso. El tormento de los hijos es la aflicción y la angustia de los padres. ¿Cuántos saben esto? A lo mejor no se entendió. El tormento de los hijos es la aflicción de los padres. Los que no saben, no son padres, no saben a lo que me estoy refiriendo. Pero no hay nada peor, no hay peor angustia y aflicción en un padre que ver que su hijo esté mal. Incluso podrás descansar tú y dormir tranquilo en tu cama aún sabiendo que estás mal, pero no puedes descansar y dormir sabiendo que uno de tus hijos está mal. Algunos padres lo saben. El tormento de los hijos es la gran aflicción de los padres. Si tú como madre sabes que tu hijo está mal y él no solamente físicamente o está enfermo, sino que a lo mejor se ha desviado de Dios, eso se vuelve una aflicción para ti, una verdadera aflicción. Pero regresando al tema, ella está relacionando que el dolor, que todo esto es provocado por un demonio. Estaba viendo, no sé si fue hace 3, 4 días, que le dije a mi esposa, dije: Dios mío, no sé en qué lugar fue, no era aquí, no era cercano aquí, a San Cristóbal, Tuxtla o Comitán, no sé en qué lugar, no recuerdo qué lugar era. No sé si era por la frontera aquí de Guatemala, pero a 2 papás que los grabaron en su sillón, muy humilde la casa, muy sencilla la casita, y con su bebé probablemente tiene 3, 4 meses, con un problema, con un problema en el cerebro, y que desde que nació no ha dejado de llorar, desde que nació.
Lleva 3 meses llorando todo el tiempo. ¿Te puedes imaginar? Yo cuando leía eso y cuando estaba viendo el video me partía el corazón. Y digo, Dios mío, no puedo. Y al papá se le quebraba la voz, ¿verdad? Cuando hablaba respecto a eso. Y digo, qué tremenda aflicción y angustia ver a un hijo que tiene algún tipo de tormento. ¿Alguien me está siguiendo con lo que digo? Es dificilísimo, muy difícil. Ustedes son padres, la mayoría de aquí son padres. Ustedes saben, ahora, ya que tengo tu atención de esto, imagínate a esta mujer, al grado de ir teniendo muchos dioses. Una mujer sirofenicia, una mujer cananea, tenía un montón de dioses. Al grado de tener todos esos dioses, hacerlos a un lado e ir y buscar a Jesús, es porque realmente estaba afligida, porque ya no tenía ninguna otra salida, porque ella ya no tenía nada que ver, ¿sí? Ya había visto todo lo posible y probablemente no había dado resultado, y dice que estaba clamando desesperada. Ahora vuelvo al mismo punto. Relacionaba el dolor y el tormento en la cama con su hija con que un demonio lo estaba ocasionando. Solamente te lo enseño, quizás pueda servirte. ¿Será que la enfermedad está relacionada con demonios? Veamos qué dice la escritura. Mateo capítulo 17 versículo 14 y 15. Y lo digo esto, ustedes saben que yo no hablo mucho ni del diablo ni del demonio, no porque no exista, sino porque pues no es importante cuando hablamos solamente de Jesús. Pero quiero enseñarles algo, porque si la enfermedad es relacionada con demonios, entonces la enfermedad no puede ser relacionada con Dios. Bendita enfermedad que ha caído sobre mí, dice la gente. Bendita enfermedad, es de parte de Dios, y yo sé que Dios está tratando con mi vida. ¿Qué? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué verso bíblico agarraron? Es que agarré Job. Job es el libro más antiguo de la escritura, con una dispensación totalmente distinta, y es un libro poético que tiene como base entender que lo que sería la ley no podría ayudarte como sería la gracia. Job se sentía justo y recto, y él añadía eso a que le tenía que ir bien en la vida por ser recto y por ser justo. Y Dios aclara claramente que es por medio de la fe y la justicia de Dios que puede irte bien en tu vida, y no por tus obras. Pum, pa, ahí está. Pero estoy aclarando, qué interesante. Si esto no proviene de Dios, la enfermedad no proviene de Dios, tiene otro origen, y claramente la enfermedad no proviene de Dios. Mira lo que dice Mateo 17 versículo 14 y 15. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es, ¿qué es? Epiléptico, y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Pero ¿qué nos dicen de la epilepsia? ¿Y qué nos dice la escritura? Ahora mira, porque aquí está esto. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros de la epilepsia y qué es lo que nos dice la escritura? Versículo 18, ponme el 18. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento.
Pues ahí está. Obviamente no vamos a andar por la vida diciendo a una persona que sufre de epilepsia: a mí nunca me vas a ver hacer eso. Decirle a la persona: traes un demonio ahí, te voy a sacar el demonio. Porque la persona no lo comprende, no lo va a comprender. Evidentemente hay que orar, ¿verdad? Vamos a orar por esto y en el nombre de Jesús, las personas, aquí han venido muchas personas con epilepsia, muchas personas. Y las personas, quizás de 5, probablemente 2 o 3 hayan sido sanadas totalmente de esto, hayan sido liberadas de esto. Pero realmente tenemos que ver por qué esta mujer relacionó el tormento de su hija con un demonio. Dice la escritura en Mateo capítulo 9 versículo 32: después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar, o sea, era mudo. ¿Por qué? No por eso significa que tú tengas que tener miedo, para nada. Significa que tienes que ver que el origen de muchas enfermedades, no estoy diciendo todas, pero muchas enfermedades tiene que ver precisamente con esto. Y uno tiene que estar seguro que si Cristo está en nosotros, no tiene que haber nada más. Si Jesús está en nuestra vida y hemos creído en las promesas, no podemos darle chance a nada más, ningún tipo de pensamiento distinto. Mateo 9:33, que es la continuación de ahí, dice que no podía hablar porque tenía un demonio. Mateo 9:33: cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo, se quitó la mudez. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía: nunca se había visto algo así en Israel. Lucas capítulo 13 versículo 11 al 13: allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad, de tu tormento, dice la versión. Quedas libre de tu tormento, de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Y comenzó a alabar a Dios. En muchos casos, cuando le hablas a la persona y le dices: probablemente estás enfermo porque no has podido perdonar o no has querido perdonar a una persona que te ha hecho daño. Y comienza a llorar, comienza a llorar. Y entonces dices: ¿quieres perdonar? Y accede a perdonar con todo su corazón. Esa persona se va para arriba. Esa persona en el momento comienza a ver un milagro, una sanidad. Y también me ha tocado ver muchos casos así, muchos casos de esta manera. Entonces tenemos que relacionar que existe la probabilidad de que esta mujer dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio, porque realmente era así. Estaba postrada en cama, no podía levantarse, el dolor era tremendo y la mujer estaba totalmente afligida. Era una madre que estaba desesperada y que estaba afligida. Hace muchos años hubo un teólogo, escritor llamado Agustín de Hipona. Este escritor y teólogo señala que en una etapa de su vida él estaba perdido de Dios, totalmente alejado del Señor. No quería nada con Dios y estaba sumergido en muchos vicios. Entonces su mamá, llamada Mónica, fue a hablar con el obispo de Milán, y le expuso su caso. Y mientras lloraba y se afligía, el obispo la escuchó y le dijo: mujer, tengo algo que decirte. No se ha visto a una madre que clame todos los días por su hijo que Dios no le responda. ¿Hay alguien aquí?
¿Se entendió? Probablemente vemos muchos hijos aquí que por una madre o un padre clamando, clamando, clamando todos los días, hoy nos encontramos en este lugar buscando a Dios. ¿Tienes idea? Porque sé que es así, de cuántas lágrimas derramó tu mamá, ha derramado tu mamá para verte bien. ¿Tienes idea del clamor, de la desesperación con Dios por verte bien en los momentos difíciles? Porque yo sé que Dios le está hablando a algunos de aquí. Has tenido momentos bien difíciles en tu vida y es así. Probablemente la más afligida fue tu mamá o tu papá, no lo sé. Pero en este caso estamos hablando de una madre que tiene a su hija enferma o atormentada. La desesperación de una mamá, porque Dios contesta, y me llama la atención la respuesta de este obispo diciéndole a Mónica, la mamá de Agustín de Hipona, diciéndole: no se ha visto a una madre que clame todos los días desesperada por su hijo que no tenga respuesta de Dios. Esto quiere decir que la respuesta que tú necesitas, si tu hijo hoy día, tus hijos no están buscando de Dios, o no están bien, o se encuentran apáticos de Dios, la respuesta no es dejarlos y decir, bueno, ahí Dios hará, llegará su tiempo. No, la respuesta es estar buscando todos los días y clamando a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. ¿Cuántos me siguen? Mateo capítulo 15, versículo 21-22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Me parece otro punto interesante es que esta mujer clama y dice: hijo de David. ¿Cómo esta mujer podía tener acceso a ese conocimiento? ¿Cómo esta mujer podía conocer cierta parte, o había escuchado? No lo sé. Probablemente escuchó este tipo de títulos relacionados con Jesús, relacionados con el Mesías. Jesús tenía títulos como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Títulos ahí, ¿sí? El versículo 23 y 28, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús no le respondió. Qué frustrante. Qué frustrante debe ser, y lo hemos visto, tener una tremenda necesidad y veamos que no hay una respuesta. ¿Sí o no? Bien frustrante. Ella está clamando, está tratando de llamar la atención de la única manera que sabe, que es apelando a la misericordia de Dios. Apela a esa misericordia. Jesús no le respondió. Y debió haber sido muy frustrante. Siempre va a haber estorbos que traten de apagar nuestra fe, porque dice que los demás le dijeron: quítala de aquí, despídela, está dando un montón de voces y ya nos fastidió. Pues es que era así. Esta mujer estaba gritando desesperada. Voy a volver a repetir algo porque creo que es muy importante. Escúchenme muy bien, papás. No necesitas ver a tu hijo que está enfermo para saber que probablemente está desviado de Dios, que no está pasando un buen momento. Si no te pones a clamar por tus hijos, no creas que el darle muchas cosas significa que ese es tu trabajo.
necesitas clamar a Dios por ellos para que busquen del Señor. Están aquí, aquí tengo a mis hijos, aquí está Zoé, aquí está, por ahí anda Shirel, por ahí anda Joshua, y ella no me va a dejar mentir. Buscamos todas las maneras posibles y oramos por ellos, porque no porque yo sea pastor o su mamá sea pastora o estemos buscando de Dios, significa que ellos estén buscando de Dios. Y yo no puedo permitirme decir, va a llegar su tiempo, en algún momento llegará su tiempo. La Biblia me enseña y me dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Tenemos una gran responsabilidad, papás, gran responsabilidad, ¿sí? Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aclara que esta mujer no tiene derecho a recibir algo llamado libertad o sanidad para su hija. Lo aclara, porque esa apertura vendría cuando Jesús fuera a la cruz. Vendría la apertura para todas las personas. Él dice: yo vine por el pueblo de Israel, pero las personas del pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Rechazarlo, no lo quisieron. Y en ese momento se abrió la apertura para aquella persona que decidiera poner su fe en Jesucristo. Versículo 25. Al escuchar la negativa de yo soy enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El término perrillos aquí era perritos domésticos. Si bien siguen siendo perritos, pero eran de esos perritos domésticos, no eran perros de la calle. Pero los judíos tenían esa parte de ver a los gentiles como perrillos, ¿sí? Más allá de cualquiera de este tipo de cosas, lo más interesante es esto. Préstenme atención. Lo más interesante es esto: que Jesús habla de una mesa. ¿Habla de qué? Y que en la mesa hay pan, y que en esa mesa llena de pan se sientan los hijos. Eso es lo interesante. Y entonces relaciona el pan con alguna necesidad que haya en un hijo, y que el hijo pueda gozar de ello. En este caso era la sanidad o la libertad, porque él dijo relacionado con esto: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, lo que tú estás pidiendo le corresponde a los hijos. Los hijos pueden comer de ese pan, pero no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y entonces el drama en esta historia cambia, porque si a esta mujer no la desanimó que Jesús no le respondiera la primera vez, no la desanimó que los demás le dijeran: ya cállate y vete de aquí, no la desanimó que le dijeran: perrillo, que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dice: sí, pero aún de la mesa de los hijos caen migajas de ese pan y los perrillos pueden comer de eso. Cambió totalmente el panorama, porque esta mujer, probablemente sin saberlo, no sé si lo sabía o no, está mostrando una fe increíble. Pero más allá de eso, yo no sé si ella sabía acerca de la ley de los extranjeros. Había una ley para los extranjeros
que viene desde tiempos obviamente desde tiempos de Moisés, y dice así, Deuteronomio capítulo 24 versículo 19: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella, déjala para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios te bendecirá todo el trabajo de tus manos. Estaba recogiendo lo que se necesita para hacer pan, ¿sí? Lo estás recogiendo. Entonces lo echas en una carreta, en lo que sea, y vas viendo que se está cayendo. Entonces dice: no regreses por él, déjalo, porque de lo que cae, los extranjeros, los gentiles, las viudas y los huérfanos pueden comer de él. ¿Qué se iban a hacer con esto? Pan. ¿Qué es lo que se hacía con esto? Pan. Entonces es interesante, la mujer apela de todas las maneras a Jesús, tanto en su fe, tanto en la ley, que la ley establecía que podían las personas que cayeran de estas gavillas, podían comer, podían agarrarlo y tomarlo como suyo. Y la mujer dice en el verso 26, dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y entonces se abre el panorama, sí, pero también uno puede comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer está aferrándose a lo que dice la palabra, y por ello la respuesta de Jesús es tan interesante. La respuesta de Jesús viene en el verso 26. Dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tú, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella caminó, me imagino que caminó a su casa, pero caminó totalmente confiada, porque sabía que ya tenía la respuesta de Jesús en su corazón. Y cuando ella llegó a su casa, vio a su hija totalmente sana, libre de todo tormento. Esto es lo que pasa cuando hay una persona que tiene fe. La pregunta aquí es: ¿cuántos de los que están aquí tienen fe para creer que Dios va a hacer algo en sus vidas? La fe se pone a prueba. Dice Hebreos, quiero acabar con Hebreos 6, 11 y 12. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Su fe y su paciencia heredan las promesas. ¿Está Beto aquí? Ya voy a acabar. Quiero que te pongas de pie y voy a dar otro verso bíblico, aprovechando. Hemos visto varios milagros que tienen que ver con restauración familiar, milagros que tienen que ver con sanidad, milagros que tienen que ver con provisión financiera. ¿Han visto algún milagro de provisión financiera ustedes? La escritura nos dice, hay una promesa en Jeremías 33, 6. Pero antes de eso, ¿habrá aquí alguien
que hoy, en este momento, ahorita, para ahora, esté necesitando un milagro, una sanidad física, estoy refiriendo en su cuerpo, pero que realmente le crea a Dios con todo su corazón, porque a veces parecería que no se entiende mucho esto. Y vamos de gente en gente que esté orando por nosotros, y vamos aquí, y después de aquí se van con otro y se van con otro. No. Me estoy refiriendo a alguien que realmente le esté creyendo a Dios con todo su corazón. Mira lo que dice Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Dime si no es una promesa. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sanidad, paz, verdad. Señor, yo quiero pedirte